Hola, hola, buenas noches con cada uno de ustedes, colegas que vienen a nivel de diferentes partes del Perú. De verdad, para nosotros es una alegría conectarnos a cada 15 días con ustedes y compartir las experiencias que podemos tener, ¿no? Tanto ustedes como nosotros. Aprendemos de ustedes y ustedes aprenden un poquito de nosotros. Entonces, hoy día hemos preparado un tema que es importante. Vamos a ver, compartir pantalla. Ok. Bien. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se ve bien, Ida, adelante. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es intervención familiar sistémica en contextos no clínicos. Vemos que la mayor parte de ustedes que vienen trabajando con familias lo están haciendo desde contextos no clínicos, muchos de ustedes, y muchos de ustedes también están en centros clínicos donde, bueno, la intervención es de otra perspectiva, ¿no? Claro, desde la sistémica, pero ya la intervención es mucho más estructurada, ¿no? Entonces hoy día vamos a tocar el tema de intervención familiar sistémica en contextos no clínicos. Apenas hace unas décadas las ciencias han iniciado con el estudio científico, ¿no? Científico del tema de familia. El por qué y el para qué, ¿no? Desde diferentes ángulos y disciplinas. Esto debe ser pues de la década de los 30, 40, ¿no? De los años 30, 40. Y mucho más se ha afianzado en los últimos años, en la década de los 50, ¿no? 50, 60. Se ha afianzado mucho más aún el estudio de las familias. ¿Y por qué? Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué es que ahora le estamos dando más énfasis a la familia? Tal vez por todas las situaciones en que la sociedad en sí está atravesando, ¿no? Porque la sociedad forma familias y las familias forman sociedades, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso recién se le está dando bastante auge, bastante importancia a lo que es la familia. Acá había una definición muy linda que me gustó, que lo hizo una colega mía, y ustedes saben que soy trabajadora social, terapeuta de familia, una colega que también es trabajadora social y es terapeuta de familia. Ella es una colombiana, Ángela Quinteros Velázquez. Ella hizo una definición que me encantó. Espero que a ustedes también les guste esta definición que ha hecho. Familia es una institución intemporal, o sea, no tiene tiempo, ¿no? Siempre está presente, pero al mismo tiempo cambiante y adaptable a la sociedad y viceversa, ¿no? Entonces, las familias, pues, no tienen tiempo, o sea, la familia siempre va a existir desde cuando, bueno, aquellos que creemos en la religión católica, desde que fue creado Adán y Eva, ¿no? Ya se creó a la pareja, y luego vino las familias, la formación de las familias, o sea, la familia siempre existió, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son las diferencias de las familias? Depende de las sociedades también y de la cultura, ¿no? Entonces, no podríamos hablar pues de un tipo de familia, ¿no? Sino vamos a pensar en las familias que van cambiando también de acuerdo a las épocas y a los tiempos y a la globalización y a la información y a todo esto. Las familias de ahora ya no son iguales a las familias de hace 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Ha habido cambios, ha habido modificaciones. No solo en su estructura, sino en su funcionamiento, en su adaptabilidad, ¿no? A la sociedad en la cual estamos viviendo. Entonces, vamos a definir qué cosa es contexto. Contexto viene del latín contextere. ¿Qué significa esto? Tejer juntos. No solo es el individuo y sus circunstancias, sino el conjunto de interacciones entre el individuo y su medio.
Miren la importancia de las interacciones. Ese es el que forma el contexto de intervención, ¿no? Entonces, un contexto de intervención solo tiene sentido y significado en el marco de un servicio que se presenta y en un contexto organizacional. No podríamos hablar de intervención familiar si es que nos encontramos en el parque con alguien y empezamos a conversar de asuntos de las amigas o de las personas con quienes estamos interactuando, o nosotros compartimos de nuestra vida. Eso no podríamos decir que es una intervención familiar, ¿verdad? Podría ser una intervención, una conversación amical, cualquier cosa. Entonces, contexto de intervención depende mucho del servicio que nosotros vamos a prestar en un contexto organizado, organizacional, o sea, institucional. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, niveles de contexto. El contexto también tiene niveles, por eso es que vamos a ir conociendo cuáles son esos niveles que le van a dar la forma del contexto, ¿no? Entonces, el nivel geográfico. Primero es el nivel geográfico. Nuestro contexto geográfico, si nosotros hacemos una intervención con familias, puede ser en un colegio, puede ser en una oficina del Poder Judicial, podría ser en una comunidad, ¿no? Podría ser en un centro comunal, ¿no? Entonces tiene que ver, el contexto geográfico es el Perú, porque estamos ubicados en el Perú, ¿verdad? El ambiente físico es el local donde nos ubicamos para conectarnos con la red interactiva. En este caso, por ejemplo, ahora, por esto de la pandemia, nosotros estamos interconectados no solamente con las personas que acuden a los centros a donde nosotros estamos ubicadas, puede ser el Hospital Valdizán, puede ser el centro de salud, puede ser el colegio, puede ser la parroquia. No, ahora estamos interconectados gracias a estas plataformas casi con todo el mundo. Porque nosotros ahora, por ejemplo, nos conectamos con familias no solamente de Lima, nos conectamos con familias de los pueblos más lejanos de nuestra serranía, de Ayacucho, de los pueblitos de Ayacucho, de Apurímac, de los pueblitos más lejanos del Cusco, de la selva, o también de las ciudades, de los países, de Alemania, de Estados Unidos, de México. O sea, estas plataformas nos están permitiendo interactuar con estas personas desde diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el nivel físico-geográfico es importante que ubiquemos. Hay otro nivel que es el nivel de contenido. El contenido de la comunicación, los mensajes que se intercambian. Ese es el nivel de contenido. ¿Qué cosa vamos a hablar? ¿Qué vamos a tratar? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos comunicando con estas personas que se están conectando con nosotros desde diferentes partes del país? ¿No? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el contenido de la comunicación, de la información? Por el otro lado, tenemos el contenido relacional, que es un aspecto muy importante que pesa mucho cuando nosotros vamos a hacer una intervención familiar. Es el tipo de interacción que se establece en el momento de la acción o proceso. Ejemplo, el contexto de ayuda, de orientación, de terapia, etcétera, etcétera. La relación que establecemos con estas personas tiene que ser una relación que permita una cierta horizontalidad, ¿no?, entre la persona que está solicitando ayuda y los profesionales que van a dar la ayuda. Nosotros, desde el momento en que nos comunicamos con ellos, estamos estableciendo o creando un tipo de relación. Este tipo de relación es básico cuando nosotros vamos a trabajar con familias. Tenemos que cuidar mucho el nivel relacional. El nivel relacional está basado también en el nivel de la comunicación, o sea,
cómo estamos comunicándonos con estas personas, del contenido de la comunicación, ¿no? Ok, entonces los niveles de contexto, nivel geográfico, el nivel de contenido y el nivel relacional. Tenemos que tener muy presente esto. Las sociedades de bienestar, características de los países desarrollados o en vías de desarrollo, se convierten en países con grandes bolsones de marginación y pobreza. En nuestro país vemos eso, ¿no? Estamos viendo una pobreza tremenda, hay una diferencia, ¿no? Entre los que tienen y los que no tienen. Y ahora lo hemos visto mucho más con el problema de la pandemia, ¿no? Y también hemos ido viendo cómo es que la gente se ha ido solidarizando y ha ido enfrentando toda esta situación de crisis, ¿no? Que se ha ido produciendo. Eso tiene que ver también con la resiliencia y con los factores protectores que las familias tenemos, ¿no? Entonces, estas sociedades de bienestar, ¿no? Generan, pues, grandes bolsones de marginación y pobreza. Estas generan familias multiproblemáticas. No solamente es que la familia sea pobre y que no tenga, pues, dinero para comer o para vestirse, sino generan otro tipo de problemas también, nutridas, y las problemáticas son generalmente nutridas, ¿por qué? Por los migrantes, los desempleados, la delincuencia, el alto índice de microcomercializadores de drogas y narcotráfico, entre otros personajes emblemáticos de la marginalidad. O sea, en estas familias, en estos grandes bolsones de familias ¿no? Familias pobres, vamos a encontrar también estas problemáticas, ¿no? Que las familias están enfrentando. Los servicios sociales y profesionales encarnan mandato de trabajar con esta población. Nosotros que estamos ubicados, profesionales, que estamos ubicados en los centros de salud, en las parroquias, en las diferentes áreas, justamente vamos a trabajar con ese tipo de población, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a facilitar, ¿no?, la integración cultural, sanitaria, laboral, escolar, jurídica, económica, etc. Es una tarea ardua que muchas veces genera frustración, ¿no? Muchas veces nosotros estamos ubicados en los diferentes servicios de salud o servicios, ¿no?, escolares o cualquier contexto donde nosotros podamos estar. A veces no contamos con los recursos necesarios y hacemos con lo que tenemos y con lo que podemos. Y muchas veces con esta gran problemática que las familias nos traen, a veces nos sentimos muy frustrados, ¿no? Entonces aparece, pues, la sistémica, la corriente, la óptica sistémica o el paradigma sistémico, que es una herramienta importantísima para los profesionales en los trabajos con los usuarios. Puede haber otros también, otras corrientes que nos van a ayudar a trabajar. Por ejemplo, podría ser la psicoeducación, podría ser, hay otras corrientes, pero en este caso, como nosotros aplicamos la sistémica, vamos a hablar de la sistémica, ¿ok? Entonces, hay tres aspectos en el escenario. El sistema familiar, con toda ese bagaje de problemática que trae la familia, los servicios personales, ¿no?, los servicios personales profesionales y la intervención sistémica. ¿Ok? Entonces tenemos tres escenarios: la familia, el sistema familiar, los servicios profesionales o personales y la intervención sistémica, que es la teoría que nos va a ayudar a enfrentar estas situaciones problemáticas de las familias que acuden y nos tocan la puerta. Necesitamos conocer los tipos de intervención en contextos no clínicos. Se da en un contexto sociocultural y su recorrido es de manera transversal, ¿ya? Tenemos el preventivo promocional, el ciclo inicial
y podría ser el terapéutico. Cuando hablamos de preventivo promocional, tipos de intervención estamos hablando, el preventivo promocional, se da antes de la aparición del problema o del síntoma o problema en la familia, definida como una manifestación observable de la disfunción del sistema. Esto ustedes lo están haciendo en la comunidad, lo están haciendo en los colegios, lo están haciendo en las parroquias, lo están haciendo en los hospitales, ¿no? Lo están haciendo en la comunidad, en los clubes de madres, ¿no? Y otras entidades comunales organizadas también. Esto lo podemos hacer a través de ¿qué? A través de talleres para jóvenes, talleres para madres, talleres para parejas, talleres para padres, ¿no? En función a lo que nosotros podamos encontrar en la comunidad, ¿no? Las problemáticas que podíamos encontrar. Entonces podemos trabajar esto desde una óptica de preventivo promocional. El otro aspecto es el ciclo inicial. Estos tres aspectos van de la mano. Entonces, el ciclo inicial, centrado en las relaciones e interacciones que generan dificultades. Familias donde todavía no hay un miembro etiquetado como paciente identificado o portador del síntoma. O sea, más o menos similar al anterior, al preventivo promocional, donde todavía no hay un paciente etiquetado, no hay un síntoma claro presente. Entonces vamos a hacer talleres, vamos a hacer reuniones con padres de familia. ¿Para qué? Para que no aparezca esa problemática y antes de que aparezca hay que ir trabajando, educando a la familia, ¿no? Entonces, el ciclo inicial lo vamos a trabajar también a través de las atenciones individualizadas, con parejas de padres, con cónyuges o familias, ¿no? Y vamos a trabajar diseñando. La intervención familiar es un proceso diseñado para mejorar y fortalecer las relaciones. Esa es la idea. La idea es buscar el fortalecimiento de las relaciones familiares funcionales o positivas, ¿no? Para evitar la aparición de pacientes identificados o aparición de problemas graves que puedan de repente ya pasar a otra instancia. El proceso consiste en ayudar a los miembros de la familia a darse cuenta de cómo su conducta contribuye al problema y cómo afecta a los demás. O sea, la idea de trabajar en este ciclo es que la persona, el individuo, se dé cuenta de lo que está haciendo y cómo es que esa conducta que tiene va a repercutir en el resto de los miembros de la familia y también el resto de los miembros de la familia van a responder de una manera tal vez adecuada o inadecuada. O sea, la idea es eso, empezar a trabajar que las familias se den cuenta de cómo la conducta contribuye al problema y cómo afecta a los demás. Esto lo podemos hacer desde una atención individualizada cuando nos tocan la puerta, porque tienen algunas dificultades, pero todavía no existe una etiquetación bastante fuerte en las familias, ¿no? O en un miembro de la familia. El otro aspecto es el terapéutico. El síntoma no ha logrado estructurar con gran rigidez la organización del sistema. O sea, aparece el síntoma, pero todavía no ha logrado estructurar con rigidez la organización del sistema. Las intervenciones en estos casos no tienen carácter clínico o terapéutico en sí mismo. Se puede actuar dentro del mandato de las instituciones en la comunidad. O sea, si todavía el síntoma no ha logrado enquistarse dentro del sistema, destruyendo al sistema en sí, o el sistema va destruyendo al paciente identificado, entonces lo podemos ir trabajando en la misma comunidad desde el mandato que el profesional tiene, pero utilizando
la óptica relacional, o sea, la sistémica, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante a trabajar con ese tipo de familias. Esto se puede hacer a través también de atenciones individualizadas, se puede trabajar con parejas de padres, parejas de cónyuges, parejas de novios, de enamorados, y así, ¿no? Son intervenciones más estructuradas. El objetivo es mejorar y fortalecer las relaciones familiares. Es mucho más estructuradas que en el caso inicial. En base a la epistemología sistémica, la comunicación y la aplicación de herramientas principales como es la entrevista. En esta etapa de la parte terapéutica, acuérdense que es muy necesario aplicar, conocer la teoría sistémica. ¿En qué se basa la teoría sistémica? ¿Qué significa comunicación? Comunicación no solamente es enviar un mensaje y recibir un mensaje, sino las implicancias de la comunicación, cómo interactúan las familias y cómo el profesional también puede acoger a la familia, porque mucho tiene que ver el primer encuentro que tiene el profesional con la familia, con los usuarios, ¿no? O sea, todas esas cosas tenemos que ir conociendo, pero ¿cómo lo vamos a conocer? A través de la sistémica, si nosotros leemos, nos va a facilitar mucho más poder trabajar con ese tipo de familias, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Conociendo los tipos de cambio en las intervenciones familiares. Es bastante importante conocer qué tipo de cambio queremos lograr como profesionales que trabajan con familias, ¿no? Entonces, dice, cuando observamos a una persona, una familia o un sistema social atravesando un problema de manera persistente y repetitivo, a pesar del deseo y de los esfuerzos que realizan para alterar la situación, surgen preguntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay que hacer para cambiar la situación? Esto vemos bastante, vamos a ver cuando una madre acude a las oficinas o a los consultorios, acuden quejándose de que su niño no le obedece, que al niño lo tiene que castigar, lo pega, lo castiga, lo sanciona, pero igual el niño sigue haciendo lo mismo, no la escucha la madre. Entonces, generalmente vamos a encontrar quejas de ese tipo cuando los usuarios acuden a solicitar ayuda. Entonces, nos vamos a poner a pensar inmediatamente qué es lo que la familia está haciendo, ¿no? Entonces, existen, pues, desde esa perspectiva vamos a ver que existen dos tipos de cambio. El primer cambio es el que tiene lugar dentro del sistema mismo, o sea, dentro del sistema familiar, que permanece inmodificado. O sea, las familias, y a cada uno de nosotros también nos ha pasado en nuestras casas, ¿no? ¿Por qué esto se va repitiendo? A pesar de que yo intento cambiar, pero se sigue dando siempre, se sigue dando siempre. Yo quiero cambiar, pero sin embargo se sigue dando. Entonces, el cambio del primer orden dice que permanece en el mismo sistema y es inmodificado. Los aspectos individuales en el cambio del primer orden varían de manera continua, pero la estructura del sistema no se altera gracias a la retroalimentación negativa que equilibra las desviaciones y mantiene el sistema en un nivel constante. Hay padres que dicen, cada vez que yo lo castigo a mi hijo, me obedece, ¿no? Y si yo no lo castigo, no me obedece. Entonces, ese niño
tiene que seguir recibiendo maltrato para obedecer en ese momento, porque cuando termina ese momento, regresa nuevamente por el efecto de la retroalimentación negativa, regresa al punto 1. Entonces, el sistema no se altera, ¿no? La estructura del sistema no se altera, se mantiene de manera estática, ¿no? Eso tiene que ver con la morfostasis, o sea, son sistemas que no cambian, ¿no? Que siempre están en equilibrio. El cambio 2, ¿qué es el cambio 2 o del segundo orden? El sistema cambia cualitativamente y de una manera discontinua. Se producen cambios en el conjunto de reglas que rigen la estructura y el orden interno, gracias a la retroalimentación positiva. Aumenta las desviaciones e inicia el desarrollo de nuevas estructuras. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Las familias están rumiando el problema gracias a la retroalimentación negativa, intentan resolver sus problemas, están en un terreno jabonoso, porque intentan resolvieron en ese momento y regresan al punto 0 y nuevamente se da la conducta. Entonces, nosotros como profesionales de la salud o profesionales especializados en familia, vamos a trabajar el cambio 2. Se va a tratar de modificar las estructuras del sistema para que aparezcan nuevas reglas, nuevas normas que puedan evolucionar el sistema. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer un poco más de la sistémica. Cuando una familia que solicita ayuda por la aparición de un síntoma en alguno de sus miembros, el objetivo del terapeuta es conseguir que la familia vuelva a la situación que existía antes de la crisis. El cambio que estamos produciendo es un cambio 1. Esto, por ejemplo, podríamos verlo en un paciente, por decir, que tiene una crisis asmática y acude al médico. El médico no va a ver las estructuras familiares. El médico va a ver el síntoma, ¿no? El síntoma fisiológico, el síntoma que el paciente está atravesando, su fiebre, su tos, qué sé yo. Entonces, ¿qué le da el médico? Le da su medicación, entonces el paciente retorna a su casa y le calma el síntoma, ¿verdad? Ese es cambio del primer orden, ¿no? Si al contrario el objetivo es crear nuevas pautas de conducta, nuevas estructuras familiares, el desarrollo de mejores aptitudes para resolver los problemas, entonces estamos hablando del cambio 2. El cambio 1 es más de lo mismo, hacer lo mismo cada cierto tiempo. Este paciente que presenta crisis asmáticas puede ir 2, 3, 5, 10 veces al año al médico y va a recibir el tratamiento y va a seguir en lo mismo, más de lo mismo. Pero si nosotros empezamos a trabajar con la familia de ese chico con problemas asmáticos, es muy posible que encontremos pautas que de alguna manera están reforzando negativamente la aparición de ese síntoma. Por eso es importante conocer y trabajar esto. Un ejemplo, una esposa exige al marido ser más comunicativo con ella y no lo consigue. Incrementa la intensidad suponiendo que mientras más insiste, lo conseguirá. Y lo que ocurre es lo contrario. Cuanto más presiona, más se cierra el marido. Y aparece un segundo problema. Ahora su marido no solo es poco comunicativo, sino que se muestra despreciativo y rechazante. Eso vamos a encontrar cada vez que veamos, por ejemplo, parejas, ¿no? Hoy día veía a una pareja
en la terapia, y la paciente es una paciente con problemas de bipolaridad y atiende, tiene una botica y ella administra su botica. El marido es carpintero y tienen un solo hijo que tiene 14 años. Justamente lo veíamos este caso con uno de los residentes que me acompañó en la terapia. Y veíamos de que esta era la cuarta sesión ya. Y ya la familia estaba ya prácticamente en camino a estructurar nuevas pautas de conducta, nuevas pautas de reglas y normas dentro del sistema, y había más acercamiento del marido. Pero antes de que ellos vayan a la terapia, ¿qué era lo que ella hacía? Ella lo golpeaba al marido, lo botaba de la casa, había un maltrato terrible y el hijo estaba al medio, ¿no? Al medio entre papá y mamá, triangulado en la relación de conflicto de los padres. Y ella, lo que ella quería, ¿qué era lo que ella quería? Que el marido se acerque más a ella, que quería que el marido comparta más con ella, que le cuente las cosas que él está haciendo, que él, o sea, generar esa relación de confianza entre la pareja. Pero ellos no hablaban. Ella lo que hacía era golpearlo, insultarlo, maltratarlo al marido, y el marido se alejaba más. El marido ya no quería hablar con ella y no le contaba nada, entonces le daba oportunidad a la mujer para que la mujer empiece a crear una serie de fantasías que, ¿no?, dañinas para la relación, ¿no?, como eran los celos, la celotipia. Entonces, todo eso hemos ido trabajando en estas 3 sesiones y ahora ellos están construyendo una nueva relación después de 15 años de convivencia, una relación con patrones totalmente distintos que los está haciendo sentir bien, ¿no? Y ellos están dando cuenta que cuanto más ella lo persigue, él se corre más. Y aparece otro tipo de conductas, como es el rechazo, el desprecio hacia la mujer, como este ejemplo que les estoy dando, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a leer un poco cómo se da, cómo es la estructura, cómo es el funcionamiento del sistema familiar. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar al sistema, porque no podríamos trabajar desde afuera, ¿no? Desde afuera como observadores, no. Tenemos que ser parte del sistema. Tenemos que introducirnos en el sistema para poder entender lo que está pasando en esa familia. Entonces dice, la justificación es que lo que aplica con suficiente, o sea, la justificación que tiene la persona, el paciente o la persona que está sufriendo y está queriendo obtener algo, es que siente que lo que está haciendo no es suficiente y tiene que ser más intensa en el golpe, más intensa en el desprecio, más intensa en los conflictos, para lograr lo que ella cree lograr. Y lo que logra es al revés, ¿no? Ok, entonces pasamos a la siguiente. Ok. Acá tenemos otro casito, ¿no? Que es importante ver. Acá vemos una familia extensa, ¿no? La madre tiene 30 años, el padre 45 años, tienen ellos 2 hijos, María, que tiene 15 años, es una adolescente, y Carlos, que tiene 12 años, que ya es un puber, que está ingresando a la adolescencia, y también está la presencia de la abuela, que es madre de Mauro, o sea, del marido, ¿no? La suegra de Ana. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Los padres consultantes, Ana y Mauro, que son consultantes, van a solicitar a los profesionales por bajo rendimiento escolar de Carlos, del H2. Entonces dice, intentaron ellos como padres resolver el problema de Carlos, que es el bajo rendimiento escolar, desde diferentes formas, ¿no? Que era castigarlo, quitarle la televisión, quitarle el celular,
dejarlo sin salidas, o sea, una serie de castigos que le dieron a Carlos, ¿no? Pero Carlos seguía con el mismo problema, ¿no? Seguía, tal vez obedecía en ese momento, pero seguía. El rendimiento era bajo, había dificultad en la atención, había déficit de atención, había hiperactividad. El niño no podía estar más de 15 minutos, 20 minutos sentado frente al cuaderno, y si estaba sentado era porque lo obligaban, porque lo castigaban, porque estaba mamá con la cara larga o papá con la cara larga. Entonces el chico tenía que estar sentado frente al libro o frente al cuaderno, pero no hacía nada, ¿no? No estaba haciendo nada. Entonces, ellos estaban aplicando el cambio de tipo 1. Acuérdense que el cambio de tipo 1 generalmente está dentro del sistema familiar. Todos los intentos que hacen no tienen resultados positivos, gracias a la retroalimentación negativa. Entonces, en la intervención familiar, el terapeuta se da cuenta que el bajo rendimiento escolar aparece luego que la abuela paterna fue a vivir con ellos. Miren, tal vez los padres no se habían dado cuenta de eso y estaban centralizando la atención en Carlos, ¿no? En el niño, y estaban optando todos los castigos necesarios para cambiarlo a Carlos. Pero cuando los profesionales de familia se dan cuenta que esto aparece cuando la abuela paterna se incorpora en el seno familiar. Luego, explorando, los profesionales encuentran que la estructura familiar se observa de la siguiente manera. La relación entre padre y Carlos era bastante conflictiva. El padre era muy drástico con él, ¿no? Muy drástico, colérico, porque él sentía que de esa manera podía tal vez cambiarlo a Carlos, ¿no? La relación entre la madre y Carlos, entre Ana y Carlos, estaba muy fusionada y también conflictiva. Por momentos lo protegía y por momentos también lo castigaba y era bastante drástica, igual que papá. En la pareja, la relación entre Ana y Mauro era distante, ¿no? Era distante. Entre la nuera, entre Ana y Elena, que es la suegra, ¿no? La relación también era distante, porque entre Elena y Mauro, o sea, la mamá de Mauro y Mauro, la relación era fusionada. Entonces, imagínense toda esta estructura y cómo es que la familia centraliza la atención como único problema en Carlos. Que Carlos, el niño de 12 años, era el problema. Y no se estaban dando cuenta que la estructura del sistema estaba haciendo a que aparezca un síntoma. Sino que todos estaban tratando de cambiarlo a Carlos pensando que Carlos era el problema. Pero ustedes se están dando cuenta ahora que no es Carlos solamente el problema. El problema, Carlos es la luz, es la estrella. Apareció, se prendió la luz para que el sistema se diera cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando vean familias, no se queden con la queja, no se queden con esta idea que te trae la familia y te dice, uy, señorita, doctor, vengo porque mi hijo tiene problemas de concentración, tiene problemas en el rendimiento escolar y por eso vengo. Y a veces nosotros enganchamos con los padres y decimos, efectivamente, ya que venga el niño y lo voy a tratar al niño. Y el problema no es tanto solo el niño, ¿no? Sino acuérdense que es la estructura familiar, donde el niño es parte de ese sistema. Entonces tenemos que ver desde esa perspectiva, ¿ok? Muy bien.
Entonces vamos a pasar a los aspectos importantes para la intervención familiar. Mire, yo revisando, porque la intervención familiar se va a hacer en contextos no clínicos, entonces esto me ha ayudado a revisar un poco de material, ¿no? Y encontré un material interesante. Léanlo, que les va a servir. Es una guía práctica para la intervención familiar de Valentín Escudero. Ha sacado 2 ediciones, es española. El 2009, una guía, y la segunda edición lo han sacado el 2020, el año pasado. Interesante, les va a gustar, y bien claro. Ahí está la teoría también y la forma como podrían ustedes recorrer para ir trabajando y realizando intervenciones familiares. Ellos referían, y yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice la lectura, ¿no? Dice, estructurar, orientar y evaluar el proceso de la intervención. Estructurar, orientar y evaluar el proceso de la intervención, basada en una teoría que nos permita sustentar y validar nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no tenemos teoría, no vamos a poder estructurar, ni orientar, ni evaluar el proceso de intervención. Entonces tenemos que sustentar nuestra intervención sobre una teoría. Puede ser la sistémica, puede ser cualquier otra teoría, pero que tenga un sustento que les permita evaluar. Segundo es considerar y valorar los riesgos de la intervención y los recursos de la familia. Toda intervención, colegas, genera riesgos. Toda intervención, toda acción que una persona haga, siempre va a haber riesgos. Hasta sentarse en una silla. Tú te puedes sentar en una silla y a lo mejor la silla, la pata de la silla está rota y te puedes caer. A lo mejor tú vas al médico y de repente tú vas pensando que no tienes nada malo, pero de repente por ahí el riesgo está que sí te encontraron algo. Entonces, toda situación va a tener riesgos. Entonces, hay que considerar eso, que cuando la familia va a recibir, a solicitar ayuda, siempre hay que trabajar con la familia. ¿Cuáles serían los riesgos para la familia el hecho de que se sometan a sesiones terapéuticas, ¿no? El hecho de introducirse en el sistema mismo de la familia. Y es un riesgo, porque a nadie le gusta que vean sus cosas, pues. Durante muchos años celosamente lo han guardado, sus cosas de ellos, pero el terapeuta o el profesional especialista en familia va a tener que introducirse en el sistema. Entonces hay que trabajar los riesgos. Claro que uno no se va a introducir sin haber trabajado los riesgos, y hay que ir lentamente también, porque uno no puede, es como decir metafóricamente, yo no voy a operar a alguien sin haberle hecho todo un estudio de exámenes auxiliares y no usar una anestesia, ¿no? Tengo que pasar por todo ese camino para yo luego hacer una cirugía. Entonces creo que es igual. La familia va, cuando se somete a una intervención familiar, también se está sometiendo a una cirugía, porque va a haber cosas que les duele tanto cambiar. Hay cosas que tal vez a ellos no se dieron cuenta y lo mantienen celosamente durante muchos años. Los secretos familiares, por ejemplo. No podemos invadir y abrir esa cajita, esa cajita de tesoros para poder, a veces, nosotros con mucha impulsividad, muchas veces abrimos con mucha facilidad, más que impulsividad, con mucha facilidad abrimos esa cajita de secretos, que no lo debemos hacer si no lo hemos trabajado bien, los riesgos. Entonces, el tercer punto es generar una relación de colaboración con los usuarios y con otros servicios, ¿no? Y entidades involucradas en la intervención. Acuérdense, si no hemos generado una relación de colaboración con los usuarios, no vamos a poder llegar a ningún lado. Porque el terapeuta no es el que cambia a la familia. La familia es la que cambia, la familia tiene el poder
Por lo tanto, tenemos que demorarnos un poquito en crear el contexto de intervención. Al crear el contexto de intervención, vamos a crear ese contexto de colaboración, de confianza, ¿no? Y vamos a ir trazando objetivos también como parte en ese contexto de sistema de intervención. Otro punto es la definición de los objetivos de intervención. Utilización de adecuadas y evaluación de progresos. Claro, en las primeras sesiones vamos a trabajando, creando el sistema terapéutico, el sistema de intervención, vamos a trabajar también los objetivos, qué es lo que quiere la familia. Vamos a tener que analizar, que en la siguiente creo que está la derivación. Vamos a diferenciar también eso. O sea, en esa primera sesión vamos a analizar, evaluar y hablar con ellos qué es lo que quieren, cuáles serían los objetivos, ¿no?, de la intervención familiar. Para eso tenemos que aplicar una serie de técnicas, ¿ya? Una serie de técnicas que nos ayuden a redefinir, a reencuadrar, a reflexionar, a utilizar una adecuada comunicación con ellos. O sea, hay una serie de técnicas que podemos usar. Y como quinto punto tenemos la aplicación de la entrevista como una herramienta de suma importancia. Colegas, la entrevista es la herramienta más importante en todo encuentro, ¿no?, terapéutico con las familias o con las personas, individuos, familias, parejas, la entrevista. La entrevista tiene una serie de pasos. Hoy día no vamos a hablar de eso porque ya en muchas jornadas o sesiones ya se habló de la entrevista. Entonces, ustedes ya lo saben, ya manejan. Entonces no vamos a tocar eso. La siguiente. Pasos para una intervención familiar. Voy a tomar un poquito de agua. Pasos para una intervención familiar. Primero, entender bien el sistema complejo de la intervención. Sistema directo son los que acuden a la sesión. Puede, de repente, a lo mejor va papá, mamá y el hijo. Y el sistema indirecto, que también tiene poder en el cambio, son los familiares que tienen significación en la solución de los problemas, pero que no acuden a la terapia. ¿Ya? El sistema profesional. El sistema directo lo configura el profesional. Y el sistema indirecto son las normas y límites que tiene el profesional. El profesional tiene fortalezas, también tiene debilidades, tiene mitos, creencias, temores, conflictos no resueltos. Muchas veces los profesionales, ¿quién ha dicho que los profesionales tienen que ser perfectos? No, los profesionales también tenemos dificultades, pero tenemos que, antes de trabajar con familias, tenemos que tratar de resolver esos vacíos que tenemos, ¿no?, como profesionales. Si no, no podríamos tal vez trabajar con familias. El perfil del profesional. El profesional tiene que tener una visión flexible y tolerante de la realidad. El optimismo sobre la capacidad de cambio. No podemos ser pesimistas, ponernos en el nivel de la familia, ¿no? Y tenemos que ser flexibles. La flexibilidad es importante. Tampoco vamos a dejar que todo lo haga la familia. También tenemos que saber dirigir la entrevista. Tenemos que saber conducir la entrevista, ¿no? Entonces dice, resistir bien las crisis, porque en la sesión se van a dar crisis, se van a generar las crisis. A veces cuando se genera la crisis es que puedes ayudar más. Muchas veces las familias están súper tranquilitas, no expresan nada y nosotros nos sentimos, ya, y terminamos la sesión, se acabó. No, no. El terapeuta o el profesional especializado en familia tiene que, si ve que la familia está aplastada, tiene que generar crisis,
porque solo de esa manera va a poder ayudar a la familia. Ustedes acuérdense, cuando hay crisis, aparecen las salidas, aparecen las alternativas de evolución. Pero si no hay crisis, no aparece, pues. Van a seguir aplastados. Entonces es bueno, a veces es bueno generar crisis cuando las familias están medias aplastaditas. Ok, entonces el sistema familiar, cuando acude, pues viene con una queja. Entonces, ¿cuál es la tarea del profesional? Es hacer el análisis de la demanda, ¿no? El profesional, el contexto, el sistema también va a tener debilidades. A veces el profesional es muy joven y la familia como que a veces empiezan a dudar, ¿sabrá este doctor o esta doctora o este profesional me podrá ayudar? Entonces empiezan a retar al profesional, ¿no? Entonces, hay todas esas cosas vamos a ir encontrando en las intervenciones, ¿no? Entonces, es importante entender bien el sistema complejo de la intervención. Segundo punto es análisis de la demanda y clarificación de contexto. Creo que nos estamos demorando mucho y se nos está pasando el tiempo. Entonces dice, análisis de la demanda y clarificación de contextos. ¿Qué esperan de nosotros? Acuérdense, eso tenemos que preguntar. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Que ayudemos a las familias? ¿Que ayudemos a los niños a liberarse de las familias? ¿O que controlemos a las familias? Miren los mitos, las ideas con los cuales la familia va a ir a las intervenciones familiares, ¿no? Entonces, eso tenemos que clarificar. Entonces dice, la misión es crear un contexto de colaboración en el sistema y elaborar juntos los objetivos que deseen lograr, analizando los riesgos que implican las decisiones a tomar. Entonces, en el primer contacto, eso es lo que vamos a hacer. Clarificar esas ideas que la familia lleva a la terapia. El control y el apoyo no deben contaminarse, deben complementarse. Nosotros, como profesionales, no vamos a tratar a la familia como si fueran niños y les vamos a dar tareas y hay que seguirles si cumplieron o no cumplieron las tareas. No, no, no. Tenemos que darle el poder a la familia. Y hay que complementarnos nosotros como profesionales, si es que lo hicieron, ok, rescatar lo valioso que la familia está haciendo, porque no es fácil para la familia estructurar nuevos cambios. Entonces tampoco vamos a mandarlos al suelo porque no avanzaron en lo que habíamos estado trabajando. Por eso decía en la anterior lámina, tenemos que ser también flexibles, ¿no? Una forma de completar adecuadamente las condiciones coercitivas y de ayuda es diferenciando los ámbitos, los contextos físicos y recursos humanos de intervención. La clarificación de las responsabilidades entre el equipo de profesionales y la familia. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, a veces va la esposa y los hijos y no va el marido. Entonces, cuando se analiza el por qué el marido no acudió a la terapia, a veces la esposa dice, no, porque se fue a trabajar. Y cuando analizamos las diferentes posibilidades por las cuales el marido no ha ido, y a veces encontramos de que el marido no fue porque tiene miedo de ser acusado, de ser sancionado, de ser criticado y de ser puesto en el banquillo de los acusados. Entonces, no va a ir. Más bien va a boicotear la terapia. Por eso es bueno clarificar, ¿no?, las responsabilidades del equipo de profesionales y la familia. Nosotros no estamos para criticar, no estamos para enjuiciarlos, no estamos para llamarles la atención. No, no. Acá vamos a hacer lo que ellos quieren cambio, ok, vamos a trabajar hacia eso, ¿no? Y qué podrían hacer ellos para lograr eso que quieren, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. El tercer punto es valorar el sistema, recursos y riesgos. Valorar los factores protectores. Toda familia tiene siempre factores protectores y factores de riesgo. Y crear un perfil específico que guíe la intervención. Tenemos que saber más o menos con qué factores
protectores contra la familia. Miren, cuando va a una sesión terapéutica la familia, ha hecho el esfuerzo de ir con sus hijos. Ese es un factor protector, porque están buscando ayuda, ¿no? Entonces tenemos que rescatar esos factores. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? También tenemos que evaluar. Entonces, ¿cómo conocer cómo interactúan los factores protectores o de riesgo con los otros aspectos particulares de la familia? Por ejemplo, padres desconectados de los hijos en edad escolar o problemas de conducta. Entonces vamos a ir conociendo cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de riesgo. Vamos a ir evaluando también cómo interactúan estos factores en el sistema. Él mantiene el problema, es el que mantiene el problema, es el producto de las condiciones biopsicosociales que impiden a la familia avanzar y superar las situaciones problemáticas, los problemas laborales, por ejemplo. Hay aspectos biopsicosociales que van a mantener a la familia en un equilibrio constante, ¿no? La estructura de recursos para el cambio es el producto de los recursos biopsicosociales que pueden activarse para promover el cambio. Los mismos aspectos biopsicosociales se pueden activar hacia el cambio, ¿no? Con habilidades de los miembros para solventar los problemas económicos. Por ejemplo, si hubieran problemas económicos. A veces la familia se ha acostumbrado a hacer préstamos. Me voy a prestar de mi madre, de mi abuela, de mi tío, y de esa manera resolver el problema económico. Perdóname, pero podrían ellos trabajar, ¿no? Podrían ir a limpiar casas, limpiar pisos, no lo sé. Puede haber muchas formas para poder solventar los gastos. Creo que hay que también esas cosas ir viendo, ¿no? La intervención familiar se orienta a conseguir un equilibrio positivo en la estructura de recursos para el cambio y la estructura que mantiene el problema. Acuérdense, tenemos que evaluar eso. La estructura de recursos con los que cuenta la familia para el cambio y la estructura que mantiene el problema. Ahí vamos a atacar. Vamos a trabajar eso. Hay que valorar los indicadores de crisis, observando el efecto de acontecimientos vitales, recientes y de cronicidad. En la siguiente vamos a ver un poquito eso. Acá tenemos un ejemplo de una familia, ¿ya? Una familia de una paciente, ella se llama Carla, son nombres ficticios, ¿ah? Carla tiene 35 años, es adicta al alcohol. Su pareja actual es Pierre, que tiene 35 años, trabaja como en construcción, y con él tiene un hijo de 2 años, y en su compromiso anterior, Carla tiene un hijo de 4 años, y en el anterior, que no mantiene contacto con ninguna de esas dos parejas anteriores, tiene un hijo de 21 años, José, que tampoco mantiene contacto con José. Vamos a contar un poquito la historia. H1, que es José, que tiene 21 años, fue acogido en una institución, que fue el Pérez Araníbar. Carla es la madre, no tiene contacto con él. O sea, Carla no tiene contacto con José. Desde que lo llevaron a José al Pérez Araníbar, ella perdió todo el contacto. No sabe nada de José. H2, o sea, Carlos y H3, ¿no? Juan y Carlos viven con Carla, que es la madre, ¿no? Y con el padre de H3, o sea, de Carlos, ¿no? Un día de esos, los vecinos escucharon el llanto de los niños y acudieron a la vivienda de Carla y la encontraron con signos de alcohol y los niños en riesgo. Inmediatamente los vecinos la denunciaron a Carla, a la comisaría, y luego el caso pasó al Ministerio Público, pasó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pasó al Ministerio de Salud, pasó al Hospital Hermílio Valdizán y pasó al Departamento de Salud Mental en Familia, ¿no? Al cual yo los estoy viendo. Entonces, Carla, que es la paciente identificada, es consumidora de alcohol desde la adolescencia y reconoce el problema, aunque tuvo épocas de abstinencia o control. Hubo algunas etapas
en que dejó de consumir sin recibir ayuda alguna y luego volvió a caer, ¿no? Sufrió abuso y maltrato. Carla sufrió abuso y maltrato infantil de parte del padre y del hermano. Carla, acá tenemos, el padre tiene 60 años, tiene un hermano de 40 y tiene una hermana de 37. La hermana de 37 también es consumidora de alcohol. El hermano ahora está preso, está en la cárcel, el de 40 años. Él la maltrataba a Carla al igual que el padre, ¿no? Y igualmente a la hermana de 37 años. Entonces, está en prisión. La hermana también tiene problemas de adicción de drogas. Carla vivió en diferentes lugares en función a sus parejas, ¿no? Carla vivió en una zona determinada con la primera pareja, luego con la otra pareja. Entonces, ella no ha tenido una estabilidad, ¿no? Adecuada con sus parejas. Entonces, este sistema dice, valorar el sistema familiar. Lo primero que tenemos que hacer es valorar el sistema y ver cuáles son los recursos y los riesgos, basados en el apego y experiencia de vida positivos, ¿no? Los recursos y los riesgos tienen que estar basados en el apego y experiencias de vida positivos. El nivel de riesgo, en este caso, alto por la situación de vulnerabilidad de los niños ante la crisis. El riesgo es altísimo porque los niños están prácticamente, mientras la madre está intoxicada, los niños están abandonados, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de crisis? Es la relación inestable de la pareja. Ruptura de la familia de origen. O sea, una relación inestable con Pierre y con cada una de sus parejas también. Bueno, no tiene contacto alguno con ninguna de las parejas. Y distancia afectiva con el padre y los hermanos. Vamos a pasar al otro. Vamos a seguir analizando el caso. Indicadores de cronicidad. Pierre ha vivido situaciones conflictivas y cronificadas que podría influir en la respuesta a la crisis. Pierre es el marido de Carla. Carla, que es la paciente identificada, nunca trabajó. Ha sufrido maltrato desde niña de parte del padre y del hermano. Pierre trabaja en construcción y pasa poco tiempo en casa. Su relación con los niños es muy escasa, muy distante, muy escasa. Carla le puso límites a Pierre con respecto al hijo mayor, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo se llama el niño, Juan, ¿no? Con respecto a Juan, aunque no hubo maltrato de parte de Pierre hacia Juan. El salario de Pierre es muy poco y todo lo asigna para el mantenimiento del hogar. Cambia de trabajo constantemente. Como él es ayudante en construcción, entonces a veces lo sacan, a veces va buscando trabajo, a veces encuentra, a veces no encuentra. Ambos no tienen contacto con la familia de origen. Ni Pierre tiene contacto con su familia de origen, ni Carla tiene contacto con la familia de origen. Pierre no muestra preocupación por Carla ni por los niños, pero sí hay que poner a los niños, no, Pierre dice, si hay que poner a los niños en una institución, así será. Porque así fue con el hijo anterior de Carla. ¿Se dan cuenta? O sea, para él es indiferente. Para Pierre es indiferente. Si los niños se van a un albergue, así será, ¿no? O sea, él no hay esa relación, esa ligazón con sus hijos, ¿no? Ese apego con los niños. En los encuentros entre el terapeuta y Carla, casi siempre mostró evidencia de haber consumido alcohol. Y sus respuestas a las preguntas referidas a sus hijos, casi siempre sobre la alimentación, horarios, estudios, tiende a dar respuestas inverosímiles o pedir algún tipo de ayuda económica. Los niños muestran acercamiento hacia la madre y distancia hacia el padre. Mira, a pesar de todo, los niños están pendientes de la madre, se acercan a la madre, hay más acercamiento hacia la madre que al padre, ¿no?
Patrones circulares interpersonales o interpersonales, mantenedores del problema. ¿Qué impide a este sistema avanzar, solucionar o sobrellevar? Carla perdió a su hijo mayor y no tiene ningún contacto con el hijo mayor. Los niños, aunque Carla no lo refiere, no lo menciona, los niños, bajo el cuidado de esta familia, sufren desatención. Mientras la madre está alcoholizada, intoxicada, los niños están abandonados porque no comen, están sucios, no se bañan, no se lavan, o sea, están desatendidos. La dependencia de alcohol de la madre también es un problema que impide, ¿no?, solucionar el problema. La historia de maltrato de Carla en su infancia y adolescencia, posibilidad de impacto de trauma, o sea, posiblemente ella arrastra, ¿no?, esa historia de maltrato, de violencia. Ahí hay un problema de un estrés postraumático también, ¿no? Ella ha vivido situaciones impactantes en su niñez, ¿no?, en su infancia. Inestabilidad en las relaciones de pareja. Ella cambia de pareja conforme le puedan dar algo, la puedan ayudar, ¿no? Desapego de Pierre de los niños. O sea, Pierre no está tan apegado a los niños, ni los niños tampoco. Inestabilidad laboral de Pierre. Alejamiento de Pierre y Carla de sus familias de origen. Esos son los aspectos que estarían impidiendo avanzar y solucionar el problema. Entonces acá hay patrones circulares, ¿no?, interpersonales e intrapersonales, mantenedores del problema. Historia de fracaso con el hijo mayor, en el caso de Carla, porque es una mujer, ella siente, no sabe dónde está su hijo, no lo dice, pero debe sentir mucho. Dificultades en las relaciones de pareja, dependencia de la pareja sin conseguir ese apego, ¿no? No consigue apego con ninguna de sus parejas. Dependencia de alcohol y falta de autonomía y estabilidad. Repetidos fracasos, crisis actual con sus hijos y maltrato. Historia de abuso que sufrió Carla nunca fue tratada. Entonces, todo este circuito, ¿no?, de aspectos interpersonales e intrapersonales de la persona en sí misma, mantienen el problema, ¿no? Entonces, está atrapado, el sistema está atrapado en toda esta problemática. Entonces, ahora vamos a pasar a las estructuras para el cambio, patrones de intervención posibles que promueven el cambio. Estructuras para el cambio. ¿Cuáles serían esos? Los niños sufren de negligencia, pero siguen mostrando cercanía y afecto hacia la madre. O sea, ese es rescatable, ¿no? Podemos rescatar eso dentro de ese sistema caótico, que los niños todavía tienen afecto y cercanía con la madre. Historia de consumo. Se mantuvo en abstinencia de la sustancia y hubo intentos de conseguir autonomía. O sea, hay la posibilidad, porque en algún momento ella dejó de consumir y podríamos rescatar eso. Buena relación con su hermana, o sea, no hay una relación cercana, pero se mantiene de alguna manera, entonces podríamos rescatar también eso, la presencia de la hermana. Apego al barrio en la que la conoce y encuentra una actitud de comprensión al igual que del Estado. O sea, la comunidad en sí, sus vecinos, a pesar de que la han denunciado, sí se solidarizan con ella y la apoyan. Hay apoyo. Y el Estado también que le está ayudando, ¿no? De alguna manera, o sea, le ayuda al Valdizán, le ayuda el Ministerio de la Mujer, o sea, hay ayuda de parte del Estado. Entonces acá tenemos este cuadrito que dice: Pierre y la hermana de Carla podrían entender que la situación es grave y que los niños tienen que ser salvaguardados. O sea, hay que movilizar recursos, ¿no? Recursos no solo intrasistema, o sea, del sistema mismo de la familia, sino hay que abarcar al macro también, ¿no? Al macrosistema. Entonces dice, la retirada de los hijos podría ser una crisis que empuje a Carla a ponerse en tratamiento por su adicción. Porque como hay todavía esa situación afectiva entre Carla y sus hijos, podría ser
un elemento importante para Carla someterse a un tratamiento mucho más estable, más seguro, ¿no? Frente a esta problemática que ella tiene y que los niños estén seguros. Carla recibe tratamiento por su abuso de alcohol, ¿no? Entonces, podríamos nosotros redefinir el contexto del problema desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, el cuarto punto es crear alianzas de trabajo. Es importantísimo crear alianzas de trabajo. La alianza de trabajo es una clave esencial del éxito de la intervención. Está relacionada con todo el proceso de intervención y con todo el sistema de intervención. No podríamos tener efectos positivos si es que no hemos generado alianzas. Alianzas desde la institución donde nosotros estamos trabajando. Alianzas con la familia que estamos trabajando y alianzas con las redes que le rodean a la familia. Es importante establecer alianzas estratégicas. La alianza de trabajo tiene que ver con todas las tareas que se realizan en la intervención y tienen que ver no solo con la relación entre el profesional y la familia, sino también con la relación de los miembros de la familia entre ellos y los diferentes actores implicados en la situación. Entonces, la alianza en el trabajo, la alianza terapéutica, la alianza contextual, la alianza con los diferentes profesionales o institucionales es importantísima. Visión multisistémica de las alianzas. Las alianzas entre los miembros de la familia van a repercutir en la alianza dentro del sistema profesional. O la alianza del sistema profesional va a repercutir directamente en la alianza con los miembros de la familia, por efectos de la complementariedad. Construir metas y objetivos. Ya terminamos, creo que falta una laminita. El objetivo es convertir a las familias en auténticos clientes, una vez que el contexto de lealtad hacia los derivantes se haya clarificado. El objetivo es importantísimo. Si no trazamos objetivos, no podríamos hacer las intervenciones y no podríamos tener resultados positivos. El trabajo con metas y objetivos de cambio está condicionado a la percepción que las familias tengan del problema y cómo lo definen. 3 tipos de posturas. No tenemos un problema, el problema es otro, no tiene remedio, el problema son ellos. O sea, vamos a encontrar ese tipo de mensajes, de argumentos, de resistencias en el sistema. Entonces tenemos que trabajar también cómo enfrentar esas resistencias. ¿Qué estrategias podemos aplicar para enfrentar las resistencias? Con la redefinición y el reencuadre del problema inicial, se podrá definir de manera más clara el problema. La redefinición y el reencuadre son técnicas muy importantes que nos van a ayudar a replantear el problema. Las metas y objetivos debe elaborarse en un proceso de negociación y colaboración en alianza con la familia y el equipo de profesionales. Es importante que las metas sean realizables. No podemos crear metas con las familias si sabemos que a lo mejor las familias no lo van a alcanzar. Entonces tienen que ser realizables. Las metas deben ser definidas en términos positivos. Ejemplo, discutir como una pareja funcional no implica negociar acuerdos, ¿verdad? Discutir como una pareja funcional implica negociar acuerdos. Entonces, para esto, por ejemplo, nosotros utilizamos muchas metáforas para que se den cuenta las parejas y las familias. La utilización de las metáforas son herramientas importantísimas para que la familia entienda lo que nosotros queremos decirles. Tomar en cuenta los indicadores de avance. Lo esencial es que la descripción sea clara y relevante. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un cuadrito que dice el equipo de intervención, el sistema familiar y el derivante.
Este es el sistema con el cual nosotros vamos a trabajar en una primera sesión. Y no podríamos ingresar a trabajar si no hemos hecho la triangulación del derivante. Es importante clarificar el significado del derivante en este contexto de intervención. Nosotros no vamos a hacer lo que el derivante, los mensajes que el derivante le haya dado a la familia. Es importante conocer cuáles fueron esos mensajes que le dio, en términos positivos, no en términos descalificadores ni en términos negativos, no, en términos positivos, pero tenemos que clarificar cuál es el rol, cuál es la función que nosotros vamos a tener como sistema terapéutico, como sistema de intervención, tanto el equipo de intervención como el sistema familiar. Entonces, no se olviden de hablar sobre la derivación. El último punto es la intervención en el domicilio. Esto generalmente lo hacen pues la trabajadora social o cualquier otro profesional especializado en familia lo puede hacer, no necesariamente la trabajadora social. O sea, ahora las intervenciones con familia lo puede hacer cualquier profesional especializado o técnico especializado que tenga un fundamento teórico basado, ¿no? En el cual se va a basar sus intervenciones. Entonces dice, la intervención en el domicilio. Hay experiencias que confirman que la intervención especializada con familias en domicilio son muy eficaces. Y ahora lo estamos demostrando con esto de la pandemia, porque ahora nosotros a través de la red, a través de estas plataformas, nos estamos introduciendo en el seno familiar. Y la relación no es, yo lo siento hasta, de repente es hasta mejor y mucho más cálido el hecho de conectarnos desde la casa de las familias y nosotros desde nuestras casas. Entonces hay una complementariedad y algo positivo en la relación terapéutica, ¿no? Entre la familia y el terapeuta. Entonces, y si tú haces una visita presencial, aún mucho más todavía debe ser. O es, ¿no? La ventaja es la naturalidad y la seguridad de la familia, conocer las pautas y la dinámica relacional in situ. Si tú haces la visita domiciliaria para hacer una terapia, vas a conocer en el lugar donde la familia vive, cómo se relacionan, ¿no? Cómo es la autoridad de los padres, cómo negocian, o sea, vas a poder comprender la estructura del sistema familiar. Lo importante es construir un contexto adecuado con una actitud amable de invitado. El terapeuta es el invitado, va en condición de invitado a la casa. No va con el poder de ser el profesional que va a ir a cambiar a la familia. No, es un invitado. Con una acción asertiva y segura como profesional. Tenemos que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el exceso de familiaridad es un riesgo cuando se trabaja en el domicilio. Marcar el contexto formal y profesional. No diferenciar lo social de lo profesional sería un grave error. Entonces, acuérdense que cuando hacemos una visita, es una visita profesional, no es una visita social, no es una visita amical, es una visita profesional y le tenemos que dar esa connotación, ¿no? La planificación del tiempo, fecha, hora, duración, término, reglas de conducta son aspectos claves, así como la fijación del espacio concreto de la casa. Tenemos que acordar con la familia que generen ellos un espacio para la terapia, que sea privado, que haya silencio, que sea un espacio donde podamos conversar, ¿no? Interactuar, y que ellos dejen de repente darse su tiempo, ¿no? Y llegar también, el profesional tiene que llegar a la hora pactada, no puede llegar pues después de media hora, después de 15 minutos, no, tiene que llegar a la hora pactada y el tiempo tiene que ser determinado, si es una hora, no se puede demorar hora y media, no se puede demorar más de 2 horas, tiene que ser la hora clavada, la puntualidad es importante.
Al concluir la sesión es importante asegurarse de dejar el domicilio libre de conflictos entre los miembros. No podemos salir de la terapia o de la casa dejando a la familia en tensión, con estrés, en conflicto. No podríamos hacer eso. Tenemos que tratar de dejar un contexto adecuado, positivo. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Gracias.